Bien, terminó la cadena nacional del presidente Javier Milei, un fuerte desafío político del presidente al Congreso de la Nación, con críticas hacia la oposición, a punto tal que una de las cuestiones principales, más allá de los dos proyectos, de las dos medidas que anunció se van a tomar durante los próximos días, una de ellas el lunes, tiene que ver nada más ni nada menos, no solo con ratificar el rumbo de la política en su fase total, sino la económica y la financiera, señalando que si la oposición quiere modificaciones, lo tendrán que sacar con los pies hacia adelante. En resumen, dos iniciativas anunció el presidente. Una, prohibir que el Tesoro use fondos del Banco Central para cubrir el gasto primario del Estado con emisión monetaria. Eso es una instrucción. La otra es un proyecto de ley para castigar penalmente la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal. Javier Milei ratifica de esta manera los principales ejes de la aplicación de su política económica, que están centrados en, como él mismo lo llamó, amurallar el equilibrio fiscal, el superávit, no emitir moneda, ayudar a que no suba la inflación y además, por supuesto, insistir sobre un concepto de no avanzar con leyes que considera están poniendo en tela de juicio el futuro de los jóvenes, ¿no? Por eso insistió con el tema del genocidio de los jóvenes y se avanzan con las leyes que tienen que ver con jubilaciones, moratoria y otro tipo de beneficios que fueron aprobados por el Congreso de la Nación. Al que criticó duramente. Habló de causas nobles como excusas, es decir, estamos hablando del tema jubilaciones, estamos hablando del tema discapacitados, estamos hablando también de lo que planteó. Planteó que el gasto de aprobarse estas leyes sería del 2,5% del Producto Bruto Interno. Habló de una YPF por año. También resaltó los logros de su gestión. Por un lado, la baja de la inflación, que prometió en dos oportunidades que será cero a mitad de 2026, a mitad del año próximo. Y también habló de la baja de la indigencia. La suba del dólar para Milei no provoca inflación, es decir, la suba del dólar, así como la suba de productos en general, no es causal de inflación. Sin embargo, hemos visto en los últimos tiempos, digamos que cuando sube el dólar suben los precios. Pero el presidente dijo que no viene por ahí. Pero más allá de la cuestión económica y financiera, hay un punto en el que creo que tenemos que detenernos. El presidente Javier Milei hizo un llamado electoral y apuntó de manera concreta al mes de octubre, donde pidió acompañamiento y donde anticipó que luego de las elecciones de octubre, que permitirán elegir a nuevos legisladores, habrá una renovación en el Congreso y de alguna manera insta a los ciudadanos, luego de sus explicaciones, a que ratifiquen el proyecto del oficialismo. Y para analizar los conceptos que escuchamos del presidente Javier Milei, estamos en comunicación con el analista político Gustavo Marangoni. Gustavo, buenas noches. Buenas noches a ambos. Felicitaciones, Silvina, por el Martín Fierro. Gracias por la comunicación. Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, la cadena nacional fue algo más breve de lo que esperábamos. Sin embargo, tuvo mucho contenido, no solamente económico y financiero, sino también político, ¿no? El presidente dice, si no se hace esto que yo entiendo es lo mejor, por las razones que detalló, bueno, que en el Congreso piensen que me van a tener que sacar con los pies para adelante. Este liderazgo y esta frase es fuerte. ¿Cómo pensás que puede repercutir en la sociedad y en la política? Me parece que el presidente da su primer mensaje formal de campaña. Bien señalás vos que tiene fuerte contenido político y que refuerza el antagonismo. Ustedes van a ver que yo de ojito voy a mirar para el costado porque lo estuve escuchando tomando nota. Primera definición, terminar con la inflación es mandato popular. Es consciente que el principal motivo por el cual lo apoyan, quienes lo apoyan, es por la baja de inflación. Luego, muy atrás vienen otros, pero ese es el principal motivo. Él sabe que su activo para las elecciones de octubre, y de alguna manera también para las de septiembre en la provincia de Buenos Aires, es haber bajado la inflación del 211% del diciembre del 23 al 20 y tanto por ciento estimado, 30 si quieren, para este año.
Entonces, refuerza ese concepto. Luego, el mensaje tiene esas frases efectistas probablemente, pero fuertes y duras, me sacan con los pies para adelante antes de torcerme el brazo respecto a el tema del superávit fiscal que no voy a comprometer por las iniciativas del Congreso, que siempre las pone como autoría de una casta política que vive de la emisión monetaria. De hecho, dijo también, bueno, ellos se suben los sueldos por la inflación que generan, mientras el resto de los ciudadanos padecen esa inflación en términos de pobreza si nosotros accediéramos allí. Entonces, yo señalaba que es el primer mensaje de campaña formal porque está volviendo a utilizar el esquema de ellos y nosotros, y lo dijo explícitamente. Exacto. Nosotros queremos sacar la Argentina adelante de estos 100 años de decadencia. Ellos quieren boicotear, llevar adelante una tarea de demolición de lo que estamos haciendo y no lo vamos a permitir. Y al plantear lo de los pies para adelante, está diciendo esto es una lucha a muerte entre ellos y nosotros. Si no me equivoco, es una definición que ya utilizó en campaña justamente. No hay mensajes nuevos. Lo que hay es un énfasis, una reiteración. Recordemos que hoy prácticamente estamos a un mes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Hemos visto en los distintos portales, los distintos medios, lo han reflejado seguramente ustedes, la foto del presidente acompañando a los candidatos de la provincia de Buenos Aires en el corazón de la matanza. Esto ya de por sí es una definición de ir a buscar al adversario en el terreno en el cual juega de local el adversario, es decir, la provincia de Buenos Aires, la tercera sección electoral, y además replicarle con mensajes que hasta hace poco tiempo, o todo el tiempo mejor dicho, utilizaba el kirchnerismo. Nunca más. Nada más que ese nunca más está resignificado de los derechos humanos a, digamos, las políticas de la ortodoxia económica. Pero el presidente enfatiza que esta es una lucha agonística en el sentido de que es una lucha a muerte y es una lucha, reafirmó, en la que no hay terceras vías. Entonces está de alguna manera diciendo quien se ubique o pretenda ubicarse fuera de las dos veredas, que quiera ir por el famoso camino, sendero del medio, no es otra cosa que funcional a los políticos del atraso, etcétera, etcétera. Y ese va a ser el tono de la campaña para la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, también para el conjunto del país. De alguna manera, el presidente llama a pelear el voto, al contrincante, el territorio, los carteles, todo lo que vos decías. Pero nosotros notamos aquí que, aunque el discurso fue durísimo en algunos tramos, el uso de algunas ideas y algunas frases, el tono fue diferente. Esta vez no aparecieron, salvo tal vez la palabra genocida para llamar a los parlamentarios, no apareció la misma imagen de Milei que hemos sabido escuchar y ver de distinta manera, ¿no? Hay gente que habla de desbordes incluso. Comparado con los ácidos mensajes a los que nos tenía acostumbrados, hoy fue un dulce de leche. ¿Te parece? Bueno, insisto, Silvina, comparado con lo que él... Es decir, acá no hubo insultos, no lo voy a repetir yo, obviamente, pero no hubo insultos, ni siquiera hubo menciones de degenerados fiscales, ni términos que provienen del lenguaje sexualizado aplicado a la política. Claro. En todo caso, lo que hubo fue la reiteración de un presidente que siempre se reivindicó como monetarista, que señala que la inflación es en siempre y en todo momento un fenómeno monetario, que quienes emiten no son otra cosa que los que quieren tomar atajos. Repitió la palabra atajos varias veces. Sí, es cierto. No voy a tomar el camino corto. El que dice no quiero un atajo dice voy a tomar el camino largo y difícil, pero que es el correcto, a expensas de aquellos que siempre buscan el camino más breve, supuestamente más fácil, pero a la postre más doloroso y más largo. De hecho, señaló también que su política redujo la pobreza. Por eso insisto que evidentemente, no solo por este mensaje, sino por las últimas intervenciones de esta semana, ha decidido bajar el tenor
o el volumen de algunos adjetivos, de algunos epítetos, porque creo que en el comando de campaña de La Libertad Avanza han registrado que aún aquellos o una franja de aquellos que apoyan al presidente no tienen agrado porque él, en su condición de presidente, tenga un lenguaje que muchas veces transita en lo vulgar. Entonces, le están pidiendo de alguna manera continuar con el destino, el horizonte que tiene, pero que respete el seniority presidencial, porque de alguna manera, por lo menos hay una franja del electorado que considera que esa forma es importante, aunque el presidente viva denostando la forma. Gustavo, de todas maneras, ser la clara, ¿no? No vine acá a hacerme el bueno, sino a hacer el bien. Pero en el proyecto de ley que envía al Congreso, está amenazando con poner sanción penal a los legisladores que por allí aprueben algo que sea inconveniente para el equilibrio fiscal. ¿Cómo entendemos esto? En realidad, eso sería muy fácil de salvar para cualquier legislador de la oposición, porque si él lo que está reclamando es que si alguien propone subir un gasto, tiene que decir cómo lo va a financiar, pues bueno, se encontrará con algunos que dirán bajemos los subsidios, no sé, de Tierra del Fuego o aumentemos el IVA a sectores que hoy están exentos. Pero eso ya lo dicen en los proyectos que son, en las leyes que son vetadas. Está bien, exactamente, pero podrían decir nosotros queremos el equilibrio presupuestario nada más que logrado por caminos distintos a los que lo quiere lograr el presidente. Creo que ahí está acudiendo primero a algo que sabe que no va a pasar por el Congreso, por lo menos por este Congreso, porque está claro por las últimas 12 votaciones que perdió el oficialismo en el Congreso que no va a tener los números para poder sancionar esta ley. Pero justamente el esquema está en hacerle ofertas que, a diferencia de la película El Padrino, solo puedan rechazar. ¿Se acuerdan que en esa vieja película el protagonista decía, bueno, le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar? Él está haciendo una oferta que sus adversarios solo pueden rechazar y van a rechazar, y él utilizará ese rechazo como vamos a decirlo en el propio lenguaje del presidente, como el principio de revelación. Van a decir, ven que tengo razón, que si yo los invito a la racionalidad económica, ellos responden con irracionalidad económica. Así que se trata de fijar posiciones y, por supuesto, de establecer que en esta elección estamos frente a un plebiscito. Se está en contra o a favor de, pero no hay otro camino que ponerse en un sitio o en el otro. Y eso parece, de acuerdo por lo menos a las distintas encuestas de opinión que reflejan las posibilidades para septiembre, que habría bastante de esto y por supuesto también para octubre. No necesariamente las dos primeras fuerzas van a concentrar a lo mejor el 90% de los votos, pero sí van a concentrar un porcentaje importante, y eso es lo que quiere él, estresar al independiente, estresar al que puede estar tentado por otra cosa y decirle al final del día somos solo dos los que jugamos este partido. No te hagas ilusiones, los demás no te llevan a ningún lado y vas a tener que elegir de qué lado estás, si de este o de aquel, del de los que queremos la Argentina del progreso o de los que quieren la Argentina de la decadencia. En última instancia, no se trata de un discurso novedoso, no solo en los términos de Milei, sino en los términos de los distintos presidentes que cuando llegan a las horas claves dicen es el camino posible, que es el nuestro, y el imposible o maligno, que es el de la oposición. Es Gustavo Marangoni, analista político. Con él repasamos el mensaje que el presidente Javier Milei acaba de dar al país en cadena nacional. Suena conocido ese ellos o nosotros, o esta forma de manifestar la política. Gustavo, te agradecemos mucho. Agradezco el saludo personal. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Y cuando